Buenos días. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Y dice así en Juan 19, del 17 en adelante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La semana pasada tuvimos ocasión de detenernos en el proceso de Jesús ante el gobernador romano Pilato y hoy nos vamos a detener en la ejecución de Jesús, la crucifixión, que tiene bastante más significado del que en muchas ocasiones se piensa. El texto habla de cómo, en primer lugar, versículo 17, él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. El lugar de la ejecución estaba un poquito fuera de la Jerusalén de la época, a las afueras. Nunca se ejecutaba a la gente dentro de la ciudad, entre otras razones porque un cadáver convertía en impuro cualquier cosa que pudiera rozar, de manera que la ejecución siempre se hacía fuera de la ciudad. Hoy en día el lugar del Calvario está ya dentro de Jerusalén, bastante dentro de Jerusalén, además en la zona árabe, en alguno de los barrios cristianos, pero en aquel entonces eso estaba fuera y, como dice aquí, Jesús, como cualquier condenado, llevaba la cruz. Por regla general, lo que llevaba el crucificado era solamente el madero que se cruzaba arriba. Era muy común que en el lugar de ejecución hubiera postes que se mantenían ahí y, por el contrario, el crucificado solía llevar en muchas ocasiones solamente el madero que se iba a colgar
que se colocaba sobre ese poste, se subía sobre ese poste y se le crucificaba. En otros casos se utilizaba la cruz completa y en este caso no lo sabemos. Y como dice el versículo 18, allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. La cruz es un signo que hemos utilizado, sobado, incluso venerado durante tantos siglos, que con ello lo que se ha conseguido es de alguna manera diluir y aguar y reducir el enorme horror de la cruz. Y la cruz era la muerte peor que se le podía dar a una persona. La cruz de entrada no fue una invención de los romanos, aunque solo sea por la lectura de la Biblia o por las películas que hemos visto, la cruz parece que siempre la asociamos con los romanos. La cruz fue un instrumento de tormento, un instrumento de tortura, un instrumento de ejecución que se dio en otros pueblos. Parece que los persas fueron los primeros que utilizaron la cruz y además lo hicieron de manera masiva. Era una forma rápida de acabar con prisioneros o de ejecutar a determinadas personas. A fin de cuentas, la cruz, que es el hecho de dos trozos de madero que se cruzan, pues es una forma de ejecución, parece que no muy difícil de idear, como pasa, por ejemplo, con el ahorcamiento. Pero hubo otros pueblos bárbaros que también utilizaron la cruz. Lo utilizaron los asirios, lo utilizaron los escitas, lo utilizaron los indios de Asia, no los de aquí, de América, lo utilizaron los celtas, que incluso le daban un sentimiento religioso a ejecutar a una persona en la cruz, y lo utilizaron también los judíos. Es curioso cómo en las fuentes judías anteriores a hablar de Jesús se habla de ejecuciones en la cruz perpetradas por judíos. Alejandro Janneo, que fue un rey de los judíos anterior a Jesús, llegó a ejecutar a más de 800 fariseos en la cruz. Los fariseos no le caían bien, él era un personaje muy inclinado a contemporizar con la cultura griega, los fariseos le acusaban de paganismo y acabó con el problema crucificando a 800 fariseos, que francamente como forma de acabar con la expresión de los fariseos no está mal. Y por ejemplo, Simón ben Sheta, que fue otra autoridad judía, en su día crucificó a unas 80 brujas en Ascalón, lo cual quiere decir que debía ser una población donde las brujas se juntaban como la mosca a la miel, pero en cualquier caso la cruz era utilizada. Por supuesto, los griegos y los romanos también utilizaron la cruz, pero ellos insistían en que ellos utilizaban la cruz de una manera más clemente, más suave, más humana de lo que lo hacían los bárbaros, que es algo que generalmente suelen contar todos los imperios. Cuando ellos arrasan con bombas una ciudad, siempre es de una manera más clemente, más humanitaria y más suave que cuando lo hacen otros. Cuando ellos deciden matar a mujeres, ancianos y niños, siempre es de una manera más compasiva, más suave y más clemente que cuando lo hacen otros. Y, por supuesto, griegos y romanos pensaban que puestos a crucificar, ellos eran más clementes, más compasivos y más suaves. Pero no se engañaban. Esto lo podían decir cuando se comparaban con otros pueblos, pero ellos sabían de sobra lo que era la cruz. Séneca, que era un filósofo romano, nacido en lo que ahora es España, consideraba que era una forma de muerte verdaderamente espantosa. Y además los romanos se complacían a veces en hacer variaciones con la cruz. Por ejemplo, de paso que crucificaban a alguien, lo empalaban por sus partes pudendas o lo crucificaban al revés. Y Séneca no se le escapaba la idea de lo horrible que podía ser esto. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de ver una extraordinaria película que se titula Espartaco, en la parte final de la película hay presos que van destinados a la cruz, a los que se hace combatir de tal manera que los que mueren combatiendo no son crucificados y los que sobreviven sí. Bueno, pues la verdad es que esto que aparece en la película no es un invento de Hollywood, era bastante común. Y Tácito, un gran historiador romano, al que por cierto yo estoy releyendo ahora por las noches,
Cuenta cómo cuando Nerón decidió perseguir a los cristianos en el año 63 después de Cristo, no solamente los crucificó por las calles de Roma, sino que en muchas ocasiones le prendía fuego a la cruz para terminar de hacer un espectáculo digno de que lo contemplaran los romanos, y convirtió a los cristianos en auténticas teas vivientes. La crucifixión era espantosa y a nadie se le ocultaba. Cicerón, gran político y orador romano del siglo I a.C., lo llamaba el sumum supplicium, el suplicio máximo, el suplicio supremo, y no exageraba. Julio Paulo, que fue un gran jurista romano, decía que había 3 summa supplicia, 3 suplicios máximos, y estaba la cruz, estaba la cremacio, es decir, que te quemaran en una hoguera, y estaba la decolatio, que era la decapitación. Y esto, por supuesto, ya era horrible. Y, por supuesto, como la cruz era horrible, solamente se reservaba a algunas personas. Un senador romano no hubiera sido nunca crucificado, un caballero romano no hubiera sido nunca crucificado, pero incluso un ciudadano romano modesto jamás hubiera sido crucificado. Y cuando en un momento determinado Nerón condenó a muerte al apóstol Pablo, Pablo, que era ciudadano romano, no fue crucificado. Era algo intolerable para un ciudadano romano. La cruz estaba totalmente reservada a gente que de por sí ya les resultaba odiosos a los romanos. Por ejemplo, los rebeldes extranjeros. Si en un momento determinado había pueblos extranjeros que se sublevaban contra Roma, Roma utilizaba la cruz con auténtica abundancia. Por ejemplo, en España, en el siglo I a.C., los cántabros se sublevaron contra Roma y los romanos los crucificaron en masa a los prisioneros. Por cierto, los romanos quedaron espantados porque mientras los estaban crucificando, los cántabros españoles se dedicaban a cantar. Supongo que con la idea de intentar desmoralizar al vencedor romano. Pero en el caso, por ejemplo, de los judíos, cuando se sublevaron contra Roma en el año 66 después de Cristo, como había profetizado Jesús en Mateo 44, los romanos los crucificaron con tal abundancia que dejaron sin un solo árbol los alrededores de Jerusalén. En un momento determinado ya crucificarlos resultaba difícil, no quedaba materia prima para levantar cruces. Y por supuesto lo hacían con los bandoleros, como fue el caso de Barrabás y las 2 personas que crucificaron al lado de Jesús, o con esclavos rebeldes como Espartaco, que cuando fue derrotado en el siglo I a.C., su vencedor, el general romano Craso, crucificó a 6.000 prisioneros en el camino de la Vía Apia que iba de la ciudad de Capua a la ciudad de Roma. La cruz era un suplicio horrible, pero estaba reservado a la hez, a la escoria, al desecho, al detritus de la sociedad. Y esto implica que no solamente es que era algo terrible en términos físicos. El crucificado podía aguantar en la cruz durante días, pasando hambre, sed, picaduras de mosquitos, terribles calambres en los miembros, pero la cruz estaba diseñada para que pudiera durar incluso días. El crucificado moría siempre por asfixia. En un momento determinado se producía un proceso de tetanización del tórax que lo iba ahogando. Y sentía que se asfixiaba. Pero para evitar la asfixia, los crucificados tenían un pequeño trozo de madera debajo de los pies, que se llamaba sedile o asiento, en el cual se apoyaban y, sufriendo unos dolores terribles en la parte del cuerpo que estaba clavado, intentaban levantarse y respirar un poco más. Y aquello prolongaba la agonía generalmente durante días. En ocasiones los romanos se compadecían y entonces practicaban el crurifragium, les rompían las piernas. Y claro, cuando te han quebrado las piernas no te puedes levantar para respirar, caes y te asfixias. Algo que aparece descrito con bastante exactitud aquí. Pero claro, es que la cruz no solo era un suplicio horrible reservado para la escoria de la sociedad, era la suma humillación.
Porque, en contra de lo que vemos en las imágenes y lo que vemos en el cine, el crucificado no se quedaba con una especie de taparrabos, de prenda íntima cubriéndole la parte del sexo, sino que era crucificado totalmente desnudo. No tenía ningún sentido dejar ropa al crucificado. Las prendas todas del crucificado eran sorteadas, como vamos a tener ocasión de ver. Y precisamente como era exhibido desnudo a la vergüenza pública, a los terribles dolores se sumaba la humillación, el desprecio y el asco. Esto podía además durar días. Y cuando Jesús, en un momento determinado, por ejemplo en Mateo 16, 24, dice que aquellos que le quieran seguir tendrán que tomar la cruz, el mismo término que aparece aquí en Juan 19, 17, no está hablando de la suegra insoportable, de un jefe molesto en el trabajo o de un hermano con el que tienes discusiones continuamente. Está hablando de una muerte horrible, está hablando de la vergüenza, está hablando de la humillación, está hablando del hecho de que acabes siendo considerado como algo que no vale absolutamente nada, porque incluso los delincuentes, si no formaban parte de la escoria de la sociedad, jamás acababan su vida en una cruz. Y cuando Pablo, en 1 Corintios 1:18, habla de la locura de la cruz, no está utilizando un lenguaje teológico bonito para impresionar a esa gente. Está hablando de la realidad. Solo un loco podía predicar la cruz, porque la cruz era lo peor a lo que se podía llegar. No solamente eso. Un gladiador que se hubiera rebelado contra Roma y que hubiera sido capturado, como Espartaco y sus hombres, y hubiera sido clavado en una cruz, hubiera enfrentado la humillación, hubiera enfrentado la vergüenza, hubiera enfrentado terribles dolores hasta el momento de la muerte, hubiera enfrentado el ver que era lo último, la última basura dentro de la sociedad. Pero aún así, su situación hubiera sido mejor que la de Jesús. Y aquí hay un elemento muy importante. ¿Por qué la insistencia de los judíos en que Jesús fuera crucificado? ¿Por qué la insistencia en crucifícalo en vez de decir, está bien, si tú nos lo entregas, lo matamos a pedradas? ¿Por qué la cruz? Por una razón especialmente perversa y malvada. Porque los judíos que querían la muerte de Jesús sabían que la Torá convierte en maldito a todo aquel que muere colgando de un madero. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a Deuteronomio 21, 22, 23, dice claramente que cualquiera que muere colgado de un madero se convierte en un maldito. Jesús no solo tenía que ser silenciado. Jesús no solo tenía que ser ejecutado. Jesús no solo tenía que morir entre los peores dolores, además había que destruir espiritualmente a Jesús. Impedir que nadie pudiera decir en el futuro que Jesús era el Mesías, porque cualquiera que cuelga de un madero, tal y como establece la Torá, no puede ser nada más que un maldito. Lo hemos matado, sí, y estamos orgullosos de haberlo matado. Y como establece claramente el Talmud, el libro de los judíos, claro que nosotros matamos a Jesús porque extraviaba a Israel. A diferencia de los autores judíos del siglo XIX para acá, que dicen que los evangelios son antisemitas y en realidad la culpa de la ejecución de Jesús solamente la tuvo Pilato y los romanos, el Talmud reconoce que la responsabilidad fue nuestra y estamos orgullosos de haber matado a Jesús. Cosa que hoy, en fin, sería un poco más difícil que se atrevieran a decirlo en voz alta. De hecho, el Talmud ni siquiera se molesta en mencionar a Pilato en relación con la muerte de Jesús, porque eran conscientes de que Pilato había sido simplemente un instrumento necesario. De manera que, efectivamente, la cruz era algo mucho más espantoso de lo que podamos imaginar en todos los sentidos.
moral, psicológico, físico y espiritual. Y la carga, por supuesto, la llevaba Jesús. Y cuando hay gente que de pronto considera que la cruz es una especie de adorno bonito para una agenda o un cuaderno de notas o un laptop o para llevarla colgadita del cuello, no estaría mal que reflexionara en lo que realmente significa la cruz y lo que implicaba la cruz. Porque no es ciertamente un adorno y no es muy sabio utilizarlo como tal. Y si ya le damos además formas multicolores y todo lo demás, verdaderamente estamos disparatando. Jesús llegó y aparece otra nota que menciona Juan, que es tremenda, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Esto no es en absoluto algo secundario. Y Juan coloca aquí esta descripción, van a ver ustedes perfectamente por qué. El título que aparece aquí, en latín titulus, era la sentencia. Seguramente los dos bandoleros que fueron crucificados con Jesús pues tendrían encima un titulus que pondría seguramente latro o leptos o las dos cosas, es decir, ladrón, bandolero, etc. Pero Pilato, que condena a Jesús, lo hace de una manera que tenía que ser muy ofensiva para los que habían conseguido la condena a muerte de Jesús. Por supuesto, aparecía el nombre del reo, Jesús Nazareno, pero al lado, Rey de los judíos. Y para terminarlo de arreglar, y por si a alguien se le escapaba, Pilato se molestó en que se escribieran las tres lenguas que podían entender. En hebreo, quizá arameo, en griego, que era el inglés de la época en esa parte del mundo, la lengua que entendía todo el mundo, y el latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano. De manera que cualquiera que pasara sabía lo que había, y aquello molestó enormemente a las autoridades del templo que habían decidido la muerte de Jesús. No. Nada del Rey de los judíos. La acusación es que dijo que era Rey de los judíos. Y Pilato, que lógicamente había acabado muy harto de las autoridades judías, dijo: bueno, lo que he escrito se queda escrito. Lo que he escrito, he escrito. Lo mantengo, el Rey de los judíos. Pero Juan cuenta esto precisamente cuando va a empezar a describir en cascada por qué ese hombre que cuelga de una cruz, sometido a la máxima humillación, a la máxima vergüenza, al máximo dolor, al máximo intento de aniquilación espiritual por parte de los supuestos representantes de Dios en la tierra, efectivamente es quien es, porque lo escrito está escrito. Y no lo escrito por Pilato, que eso es relativamente secundario, sino lo que había aparecido en las Escrituras. Fíjense lo que dice, y vamos a ver varias profecías, todas encadenadas, porque lo escrito, escrito está, lo que dice a continuación Juan, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Lo escrito, escrito está. 1000 años antes de Cristo, el rey David, describiendo los sufrimientos que iba a tener el Mesías, escribió el Salmo 22. Acompáñenme al Salmo 22, porque lo escrito, escrito está.
Y David había dejado expresados bastantes aspectos de lo que iban a ser los sufrimientos del Mesías. Y vamos a leer en el Salmo 22, desde el versículo 16. Dice así en el Salmo 22, versículos del 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escrito unos 1000 años antes de Cristo. Pero la descripción es tremenda, porque lo escrito, escrito está. Y el Mesías se vería rodeado de gente que era una cuadrilla de malignos, los que lo veían colgando de la cruz y lo insultaban y se burlaban de él. Le taladrarían las manos y los pies, algo rarísimo en la época de David. Seguramente cualquiera que lo leyó durante siglos se preguntó cómo podía cumplirse esa profecía. ¿Qué forma de muerte era que te taladraran las manos y los pies? Y además repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y como dice aquí, parece que es contradictorio. Por un lado repartir y por otro sortear. Pero como dice muy bien Juan, sí, la ropa se la repartieron, no dejaron nada. Sobre el cuerpo de Jesús no había la más mínima prenda cuando lo levantaron clavado a la cruz, pero la túnica era una pena repartirla. Podían repartir el resto de la ropa, pero la túnica, que era de una sola costura, que ni siquiera podías dividir, no pasa nada. La ropa la sortearon. Sobre la túnica echaron suertes. Lo que estaba escrito, escrito estaba. Y David había escrito cómo taladrarían las manos y los pies del Mesías, cómo lo rodearía una cuadrilla de malignos y cómo repartirían los vestidos y sobre su ropa echarían suertes. No solo eso, también estaba escrito lo que pasaría con sus hermanos. Fíjense lo que dice en los versículos del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo», y después dijo al discípulo: «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde está aquí la profecía? ¿Qué profecía se está cumpliendo aquí? ¿Qué hay escrito que efectivamente escrito quedó? La Iglesia Católica insiste en que en este pasaje Jesús convierte a María en la madre de todos los creyentes, cosa que no dice el pasaje por ningún sitio, y supuestamente la convierte en madre de todos los creyentes cuando le dijo al discípulo que efectivamente María era su madre y cuando a María le dijo: «Mujer», término un poco distante para referirse a una madre, «he ahí a tu hijo», y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué profecía es esta? Acompáñenme al Salmo 69, donde aparece una profecía sobre el Mesías que, por supuesto, hay gente que prefiere pasarla por alto porque comprometería la creencia en ciertos dogmas. En el Salmo 69, el Mesías dice lo siguiente, Salmo 69 y versículos 7 y 8. «Porque por amor de ti», está hablando a Dios, «he sufrido afrenta y confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa
y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El hecho de que el Mesías sería consumido por el celo de su casa, en Juan capítulo 2 y versículo 17, aclara que es algo que se cumplió en Jesús, cuando vio cómo el templo, casa de oración, se había convertido en una cueva de ladrones. Pero aquí, de nuevo, David, 10 siglos antes de Cristo, da otras profecías. Por ejemplo, sufriré afrenta, sobre mi rostro caerá la confusión, y mis hermanos, los hijos de mi madre, claro que sí, María tuvo más hijos, los evangelios hablan de ella, no querrán saber nada de mí. Seré extraño y desconocido para los hijos de mi madre. Y si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, lo estudiamos en su día, Juan se ocupa de mencionar precisamente esa circunstancia de la vida de Jesús. Y además es prácticamente el evangelista que más hincapié hace en esa situación. Juan, capítulo 7, y versículos del 1 en adelante, dice así. Juan 7, del 1 en adelante. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El cumplimiento de la profecía. Es más, dada la profecía mesiánica que aparece en el Salmo 69, 8, si Jesús no tuvo hermanos, hijos de su madre que no creían en él, no pudo ser el Mesías. ¿Y qué pasa en la cruz? Pues que de pronto, por supuesto, sus hermanos no están, no creían en él. A lo mejor pensaban que tenía lo que se merecía, lo mismo pensaban que pobrecito como ha acabado, nunca hemos creído que fuera el Mesías, pero tampoco es para que lo crucifiquen, y ahí estaba solo María y Juan. Y lo que sucede es que Jesús, incluso en medio de esa situación, se preocupó de su madre. Y a Juan le dijo: mira, considérate un hijo de ella, y a ella le dijo: mira, este te va a atender como tu hijo. No duró mucho. Cualquiera que vaya, por ejemplo, al libro de los Hechos, al capítulo 1, ya se encuentra María, la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús. Y sabemos que Jesús al menos se apareció a Jacobo, a Santiago. Jacobo, Santiago creyó en él, y 40 días después ya estaba toda la familia unida, pero en ese momento se estaba cumpliendo otra profecía. María creía en su hijo, los hermanos no creían en él, como había escrito David 1000 años antes, y aunque fuera por unos días, Jesús atendió a la suerte de su madre. Lo escrito, escrito está. No solamente eso, además se cumplirían otras profecías, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. El vinagre de que se habla aquí era conocido entre los romanos como posca. Era una bebida áspera para soldados, formada por vinagre, porque el vino se había terminado agriando, al que le echaban un poquito de agua. Tampoco bebían un vinagre puro, era un agua con un vino echado a perder y se conocía como posca. Pero esto no es simplemente un detallito que pone Juan porque queda bien, es que, de nuevo, aquí lo que hay es el cumplimiento de profecías, porque lo escrito, escrito está. Si me acompañan ustedes al Salmo 69, de nuevo, hemos citado antes el Salmo,
en los versículos anteriores para hablar de cómo el celo por la casa de Dios le encendería, de cómo los hijos de su madre no creerían en él, pero dice además ese Salmo 69 en el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Mesías tendría sed. ¿Y qué le darían al Mesías cuando tuviera sed? Vinagre. Ni siquiera tendría el consuelo de que en los últimos momentos de su vida, cuando tuviera sed, le dieran a beber algo que calmara la sed, algo que fuera dulce, algo que fuera fresco, sino que lo que sufriría sería el vinagre. Y eso en medio de la sed, que por cierto es algo que también profetizaba el Salmo 22 al que nos hemos referido antes. Vamos a volver al Salmo 22. Y dice lo siguiente, Salmo 22, en el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escrito 1000 años antes de Cristo. Lo que escrito, escrito está. Y si lo podía decir Pilato, con mucha más razón, lo podía decir Dios respecto a las profecías contenidas en su palabra. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en cumplimiento de la profecía dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando las profecías se cumplieron, efectivamente, lo que sucedió es que inclinó la cabeza, entregó el Espíritu después de decir consumado es. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús implicaba la consumación de su obra expiatoria y sin esa obra expiatoria era imposible consumar la salvación y consumar la historia. Si me acompañan a la carta a los Hebreos, capítulo 9, Hebreos, capítulo 9, dice así, en Hebreos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 22, Hebreos 9 del 22 en adelante, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Y es verdaderamente claro. ¿Por qué Jesús tenía que morir de una manera tan terrible? ¿Por qué no lo podían haber apedreado, que hubiera sido bastante más rápido? Porque era necesario el derramamiento de sangre. Porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y porque el sacrificio de Cristo consuma la obra salvadora de Dios. A diferencia de lo que enseña la teología católica, que es que cada vez que se ofrece a Cristo en la misa se produce el sacrificio de Cristo,
lo cual es blasfemo porque equivale a equiparar el sacrificio de Cristo con el sacrificio de animales que tenía que repetirse una y otra y otra y otra vez en el templo. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y por todas. Una vez y por todas. No se ofrece cada domingo, cada vez que el sacerdote levanta la hostia en el altar y lo denomina el sacrificio de la misa. Si fuera así, el sacrificio de Cristo hubiera sido como el de becerros, el de ovejas o de cualquier otro animal en el templo de Jerusalén. Tendría que repetirse porque en realidad no nos limpia del pecado. Pero como dice claramente la carta a los Hebreos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y precisamente por eso Jesús podía decir, consumado es. Esto no es una fase más de la salvación, esto es la consumación de los siglos. Y la consumación de los siglos es cuando alguien totalmente inocente, que es Dios encarnado, abandonó su trono para convertirse en un hombre. No solo se convirtió en hombre, sino en un siervo. Y no solo se convirtió en un siervo, sino que murió la muerte propia de los esclavos de acuerdo al derecho romano. Y lo hizo para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y en este sentido, Juan de nuevo vuelve a decir, lo escrito, escrito está. Versículo 32, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La religiosidad, que para algunos es una cumbre del ser humano, en muchísimos casos no solo no impide el crimen, sino que lo potencia y lo refuerza. El sufrimiento de esa gente, sinceramente, no nos importa. Cuando te llevamos a Jesús al pretorio, no nos importaba que Jesús fuera inocente, lo que nos importaba es que tenías que matarlo. Y matarlo de una manera que ante nuestra ley lo convierte en un maldito, lo descalifica eternamente como el posible Mesías. Ahora, eso sí, cuando fuimos al pretorio nos cuidamos mucho de no pisar ni un pedacito de baldosa del pretorio, porque eso es de goim, eso es de gentiles, eso es de no judíos, y nos contaminaríamos si lo pisáramos, si entráramos en tu misma habitación. Pilato, sal fuera que queremos pedirte que mates a un inocente. Y aquí vuelve a repetirse. No hay un asomo de piedad hacia los condenados. Podían haber dicho, Pilato, si a fin de cuentas van a morir en la cruz, ¿para qué van a estar días sufriendo en la cruz? Párteles las piernas. Practica el crurifragium, que era como se llamaba en Roma. Y entonces empiezan a ahogarse, pero al cabo de unos minutos ya se han muerto con las piernas rotas y colgando de la cruz. Pero eso no les importaba. Ni el sufrimiento de Jesús ni el de los otros dos. Ahora bien, celebrar la Paraskeue, la preparación de la Pascua, sí les importaba. Y si dejas esos cadáveres ahí, pues puede haber una miasma de impureza ritual que llegue hasta nosotros. No puedes dejar ahí los cadáveres o esos ahí muriéndose. Se nos pueden morir en medio de la fiesta de Pascua. Rómpeles las piernas, Pilato. Así se mueren pronto y podemos perfectamente sepultarlos y nos quitamos de la impureza ritual. Y efectivamente la religiosidad muchas veces, lejos de llevar a la gente a la santidad o hacia la pureza o siquiera hacia la decencia moral, lo que no tiene es la menor piedad, la menor compasión y la menor humanidad a la hora de aquellos a los que considera obstáculos. Párteles las piernas. No para que no sufran, simplemente para que no nos fastidien la Pascua con la impureza de morirse en medio de la Pascua. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados
lo abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pilato, que estaba harto de los judíos y que no tenía mucho interés de tener una discusión más en el mismo día, da orden de que les partan las piernas. Estos piden que les partan las piernas para retirar el cadáver. Practicarles el crurifragium, que mueran rápido, han tenido suerte. Y efectivamente llegan al primero de los ladrones, le parten las piernas y con horribles dolores y seguramente dando alaridos se fue ahogando y murió. Y hicieron lo mismo con el otro. Pero cuando llegan ante Jesús, dicen, este está muerto, no merece la pena que le partamos las piernas, si ya está muerto. Pero los legionarios romanos eran gente rigurosa, no formas parte del primer ejército del mundo sin una cierta profesionalidad. Y alguien dijo, bueno, parece que está muerto, pero vamos a asegurarnos, dame la lanza. Y traspasaron el costado de Jesús para asegurarse de que estaba muerto. Y como dice aquí un testigo ocular, el propio Juan, que estaba ahí, vieron que salía sangre y agua. Efectivamente, no solo estaba muerto, es que además la lanzada le destrozó la pleura y llegó al corazón. Si Jesús hubiera estado medio agonizante, desvanecido, etc., hubiera muerto instantáneamente en ese momento. Había muerto ya. Pero de no haber muerto y haber estado simplemente desvanecido, eso quiere decir que efectivamente reventaron toda la parte pericardial y no había ninguna duda, este está muerto. Y como dice aquí, yo lo vi y sé que efectivamente es verdad y os lo digo para que creáis. ¿Y por qué sucedió todo esto? Pues de nuevo, porque como decía Pilato, aunque no sabía lo que decía, lo escrito, escrito está. Versículos 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La primera es una profecía que se contiene en el Salmo 34. Acompáñenme al Salmo 34, donde se anuncia el hecho de cómo el justo, por antonomasia, efectivamente no serían quebrados sus huesos. Salmo 34 y versículo 30, escrito también 10 siglos antes de Cristo por David. Y dice así, el Salmo 34:20, 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La lógica hubiera implicado que en algún momento, seguramente para acelerar el proceso de agonía, le hubieran partido las piernas, pero, como pasó con los otros dos, pero la profecía era muy clara, en el sentido de que no serían quebrantados sus huesos. Y había otra profecía todavía más importante. Acompáñenme a Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías 12:10, donde dice lo siguiente. Está hablando Jehová y dice así Jehová, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién? Al propio Jehová encarnado. La forma en que Juan concluye lo que es nuestro capítulo 19 del Evangelio es tremenda. Llevaron a Jesús hasta el lugar con Jesús cargando la cruz. Y allí no había solo el intento de matar a alguien, ni siquiera el intento de matar a alguien de alguna manera para que sufriera extraordinariamente. Había el intento de infamarlo, de destruirlo espiritualmente.
Nadie podrá creer en el futuro que este Jesús era el Mesías, porque como dice Deuteronomio, cualquiera que cuelga del madero es un maldito. No solo acabamos con él físicamente, acabamos con él espiritualmente. Y en ese momento Pilato escribe: este Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y no, Pilato, quita eso. No es el rey de los judíos. Dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato dice: lo que he escrito, lo he escrito. Seguramente, quod scripsi, scriptum est. Pero había mucho más de lo que decía Pilato. Porque en ese cuadro terrible que había en la cruz, lo que Dios había ido escribiendo a lo largo de los siglos se demostraba como real. Repartieron sus vestiduras como efectivamente estaba escrito. Traspasaron sus manos y sus pies como efectivamente estaba escrito. Tuvo sed como efectivamente estaba escrito. Le dieron a beber vinagre como efectivamente estaba escrito. Quedó de manifiesto que los hijos de su madre no creían en él y tuvo que encomendar a su madre a un discípulo como efectivamente estaba escrito. Incluso en un momento determinado no le rompieron los huesos como estaba escrito, porque era el propio Dios al que mirarían cuando lo traspasaran, tal y como estaba escrito. Y todo ello para que pudiera decir en la cruz, de una manera breve, pero profundamente trascendente e importante para todos nosotros: consumado es. No es más necesario el templo, no son más necesarios los sacrificios, no son más necesarias las sangres de animales, porque la sangre preciosa del Mesías e Hijo de Dios, sacrificado una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado. El ser humano puede pensar que efectivamente ha anulado los propósitos de Dios, ha triturado los propósitos de Dios, ha acabado con los propósitos de Dios. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y sobre aquello que el ser humano piensa que es su triunfo sobre Dios, se puede oír la voz tranquila de Jesús diciendo: consumado es. Vamos a dar gracias. Padre nuestro, te damos muchas gracias por poder estar reunidos aquí este domingo, este primer día de la semana. Te damos muchas gracias porque tú has permitido que nos dirigiéramos a ti en oración, porque tú has permitido que pudiéramos alabarte, porque tú has permitido que pudiéramos también honrarte y compartir los unos con los otros con nuestras ofrendas, y también, Señor, porque tú nos bendices con el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque cuando parecía que la muerte horrible, vergonzosa, criminal de Jesús era el final de la historia, en realidad se estaba cumpliendo puntualmente todo lo que tú fuiste escribiendo a lo largo de los siglos a través de los profetas. Y sobre todo se estaba cumpliendo que sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados, pero Jesús, con su sangre preciosa derramada en la cruz, una vez y para siempre realizó el sacrificio que nos limpia de todo pecado. Te damos gracias porque nosotros no merecíamos la vergüenza, el suplicio, el dolor, la muerte de Jesús, y sin embargo tú has amado tanto al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te pedimos que en esta semana que empieza hoy podamos sentir tu guía, podamos amarte y obedecerte cada vez más, podamos ser de bendición también para nuestros hermanos. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.